¿Quiénes tienen claridad, la supuesta claridad de que no cabe el juicio político? Solamente la tercera parte, más 5 votos, son los que tienen claro. Entonces no es que la Asamblea tiene claro, porque le faltan solo 5 votos a las 2/3 para destituir al Consejo de la Judicatura. Entonces no es que la Asamblea tiene claro. A ver, tiene claro el gobierno, los independientes, una parte de la izquierda democrática y casi la totalidad de Pachacuti. Si yo estoy seguro de que son inocentes y que no cabe el juicio político y de que el tema es de otra manera, ¿por qué no votaron a favor del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué se abstuvieron? Hasta el Porque banco. da la casualidad, y esto que lo vea el Consejo de la Judicatura, que salieron triunfantes y más o menos haciendo gala de un triunfo. Nadie votó por ustedes. O sea, es un tema fácil de entender, pero por la forma como manejan los medios de comunicación y no se pronuncian adecuadamente quienes deben hacerlo, aparece un enredo cuando el tema es un enredo, pero hecho a propósito. Iván Saquicela mandó la terna, que la guardan con 7 llaves, y eso es un problemón. Mandó la terna para que se elija, cuando ya se fue María del Carmen Maldonado, que se elija un sustituto de María del Carmen Maldonado, porque ella vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y que el doctor Murillo siga nomás en otro lado. ¿Qué hicieron? No trataron el tema. Y a los 83 días de que presentó la nueva terna, el presidente de la Corte Nacional de Justicia misteriosamente retiró la terna. O sea, yo meto la terna, pero por alguna razón inconfesable retiró la terna. Y ahora aparece el Consejo de Participación Ciudadana que no va a tomar ninguna decisión hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. O sea, esto es un amasijo de irregularidades. Todas Recordemos, de la Constitución y de la ley. Entonces, recordemos, doctor, que el Consejo de la Judicatura lo suspendió a Iván Saquicela también, doctor. claro, lo suspendió y después le pidió disculpas, pero obviamente ya retiró la terna. O sea, esto es un amarre de todo lado. Y el país ya está cansado de tanto manipuleo, de tanto manoseo. Ahora, los vocales del Consejo de la Judicatura al final no reciben ningún apoyo, ni un solo voto. Lograron la abstención que necesitaban para continuar en los cargos. Quiero preguntarle, doctor, el pasado jueves, antes de la votación del juicio, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, él emitió un comunicado indicando que no se tratará la nueva terna para el nuevo vocal y presidente del Consejo de la Judicatura hasta que la situación de Álvaro Román se solucione y se certifique que hay una vacante en la Judicatura. En ese sentido, este mismo se tratará en la Corte Constitucional una audiencia para la acción de extraordinaria de protección planteada por Álvaro Román, quien debería estar en la presidencia de la Judicatura y no, como usted manifestó, doctor Fausto Murillo, que es presidente encargado. ¿Qué pudiera cambiar en ese consejo, doctor, en caso de darse una resolución favorable para Román? A ver, el tema es más complicado de lo que usted cree. Sí. El tema es más complicado porque la Constitución de la República, a ver, vamos por partes y despacito para que la gente tome nota. El único que puede presidir, la única persona, sea hombre o mujer, que puede presidir el Consejo de la Judicatura, es aquella persona que ha venido de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Eso es inamovible, porque es norma constitucional. ¿Qué pasó? Vuelvo a repetir, que cuando salió María del Carmen Maldonado, le encargaron, y prácticamente está fungiendo como presidente del Consejo de la Judicatura, cuando debería tener la decencia, lo mínimo, de decir soy presidente encargado del Consejo de la Judicatura. No, él ya está de presidente del Consejo de la Judicatura. Pero sucede que Murillo vino de la terna de la Asamblea Nacional. Él no puede ser presidente del Consejo de la Judicatura. Pero viene otro tema, que cuando le eligieron a María del Carmen Maldonado, concuñada de la esposa del expresidente Moreno, porque esa era la verdadera fuerza que ella tenía, le eligieron, primero eliminaron del concurso a las 2 personas que venían en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Salvajada, porque eso no se puede hacer.
porque se elige de 3 candidatos idóneos, no de un idóneo, porque ya si desaparecen eliminados los otros 2 candidatos por no cumplir requisitos, sencillamente no pueden elegir uno de uno, sino uno de 3. Los 3 candidatos de una terna, los 3 tienen que ser idóneos, pero obviamente tienen que decidirse por uno de ellos, experiencia, capacidad, probidad, tanto tipo de cuestiones que pueden analizar y decir, los 3 reúnen, tienen que reunir los requisitos, porque si no, nos están tomando del pelo quienes mandaron las ternas, porque nos mandan en las ternas una persona que reúne requisitos junto con 2 personas que no reúnen requisitos para favorecer la elección de esa persona. ¿Me están entendiendo? Y eso ya pasó. Y pasó también, está pasando hoy con la elección del Procurador General del Estado. Porque ya hay un informe que dice que los 2 candidatos no reúnen requisitos, un informe jurídico. Y solamente quedaría uno solo, que es Juan Izquierdo. Entonces ya no hay elección de uno de 3, sino uno de 1, porque alguien está trampeando, mandando esa terna con 2 candidatos que no son buenos, que no son idóneos. Entonces, como a María del Carmen Maldonado la eligieron a ella, presidenta del Consejo de la Judicatura, no nombraron, porque no podían hacerlo, porque si no, no podían haber hecho la trampa, no nombraron su suplente de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Esto es importante. No nombraron de la terna de la Corte Nacional. Tenían que nombrar como suplente de María del Carmen Maldonado alguien de la terna que vino de la Corte Nacional de Justicia. Pero como los eliminaron para facilitar la elección de María del Carmen Maldonado, entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a alguien de la terna de la Fiscalía, que es Álvaro Román, un respetable abogado. Tomaron a él y lo pusieron de suplente de María del Carmen Maldonado. Entonces viene el tema. Vamos a partir de un supuesto, que la Corte Constitucional dice el suplente es Álvaro Román. Están violando la Constitución, porque Álvaro Román no vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Como no vino tampoco el famoso doctor Murillo, no vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Pero viene otro tema. Iván Saquicela mandó la terna, que la guardan con 7 llaves, y eso es un problemón. Mandó la terna para que se elija, cuando ya se fue María del Carmen Maldonado, que se elija un sustituto de María del Carmen Maldonado, porque ella vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y que el doctor Murillo siga nomás en otro lado. ¿Qué hicieron? No trataron el tema. Y a los 83 días de que presentó la nueva terna, el presidente de la Corte Nacional de Justicia misteriosamente retiró la terna. O sea, yo meto la terna, pero por alguna razón inconfesable retiró la terna. Y ahora aparece el Consejo de Participación Ciudadana que no va a tomar ninguna decisión hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. O sea, esto es un amasijo de irregularidades. Recordemos, de la Constitución y de la ley. Entonces, recordemos, doctor, que el Consejo de la Judicatura lo suspendió a Iván Saquicela también, doctor. Claro, lo suspendió y después le pidió disculpas, pero obviamente ya retiró la terna. O sea, esto es un amarre de todo lado. Y el país ya está cansado de tanto manipuleo, de tanto manoseo. Yo estoy hablando con una claridad como para que nadie se pierda en este tema. Entonces es el gran problema, porque si no, ¿de qué sirve que la Constitución de la República, respecto del Consejo de la Judicatura, sea claro y diga, déjenme buscar la disposición de la Constitución respecto del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura, 61. Mira lo que dice la Constitución. Es clarísimo, no tienen para dónde irse. Integrantes del Consejo de la Judicatura. Dice, el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. Punto y coma. Por el fiscal general del Estado, o sea, otra terna. Por la Defensoría Pública. Punto y coma. Por la función ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
¿Quién preside el Consejo de la Judicatura? El que viene en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Aquí está, en el 179 de la Constitución. Ahí está. Pues solamente se necesita no ser abogado, sino saber leer y escribir nada más para entender esto. Punto. Y entonces viene el tema. Sucede que está presidiendo el Consejo de la Judicatura quien vino en la terna de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó, pues? Y como ya no eligieron a nadie de la Asamblea Nacional como suplente de la Corte Nacional de Justicia, como suplente de María del Carmen Maldonado, porque se comieron a los dos candidatos, entonces tomaron a Álvaro Román de la terna de la Fiscalía y lo pasaron acá. Entonces Álvaro Román está haciendo una acción para que él presida el Consejo de la Judicatura, pero él tampoco vino en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, y nadie dice lo que es, porque miran para otro lado, o no leen. Yo también les doy el beneficio de que la gente no lee, no analiza. Lo único que saben es que hay que defenderlo al gobierno, o que hay que no sé qué y no sé cuánto, pero análisis no hay. Entonces, sencillito el tema. Está armado un culebrón. ¿Quieren resolverlo al tema? Tiene que el presidente de la Corte Nacional de Justicia volver a enviar una terna y no haberla retirado. Porque ¿por qué la retiró? ¿Qué nombre le incomodó al gobierno posiblemente? O al Consejo de Participación que él se obligó a retirar la terna. Porque aquí la gente no hace nada, no hace o no hace nada porque le da la gana. Lo hace porque hay presiones, porque hay chantajes, porque hay ofrecimientos, por cualquier cosa. Pero aquí, este enredo lo salva el presidente de la Corte Nacional de Justicia, haciendo público ante el país la terna de la Corte Nacional de Justicia, que además debe ser aprobada por todos los miembros de la Corte Nacional de Justicia, no solo por su presidente, enviando, porque es un organismo colegiado. Por ejemplo, cuando dicen la terna del fiscal, que es uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, es del fiscal, pues no va a reunir a la fiscalía para hacer una votación. La terna del presidente, la terna del defensor público, es del defensor público. La de la Asamblea sí tiene votación. Y ahí lo eligieron a Murillo. Entonces viene el tema. O sea, es un tema fácil de entender, pero por la forma como manejan los medios de comunicación y no se pronuncian adecuadamente quienes deben hacerlo, aparece un enredo cuando el tema es un enredo, pero hecho a propósito. Entonces ahí hay arrogación de funciones y malas elecciones que están viciadas de nulidad porque María del Carmen Maldonado no pudo ser electa. Tenía que devolver la terna a Paulina Aguirre y decirle, señora, doctora Paulina Aguirre, vuélvanos a mandar una terna, pero los tres miembros de la terna tienen que ser idóneos. No me va a tomar del pelo mandándome dos que no cumplen y una que sí cumple, porque me está obligando a nombrar a esta persona, ya no estoy eligiendo, porque el único idóneo es este, entonces este. Y eso ha pasado, y acá pasó con el superintendente de bancos. Eliminaron a Rosa Matilde Guerrero Murgueitio y la otra persona renunció. Se quedó solito González y digo, yo soy el superintendente de bancos, porque el consejo dijo él es, pero ya no eligieron de tres, pues, eligieron uno de uno. Y en el caso del Procurador General del Estado, la terna actual, el único que reúne requisitos, según el informe jurídico interno del Consejo de Participación, el único que reúne requisitos es Juan Izquierdo. Otra tomadura del pelo, que ya se volvió una costumbre, porque es facilísimo orientar y burlar una norma mandando tres candidatos para una elección, pero poniendo dos candidatos que no cumplen requisitos y pongo uno solo que cumple requisitos, aunque su perfil sea bajo, entonces es el único que puede ser electo. Es una forma desfachatada de lograr la designación de la persona que el titular de la terna quiere que se elija. Entonces todo esto es un enredo, es el país de la mañe, de las cosas chuecas, y es un caso pero clarísimo de todo lo que ha pasado. Ahí lo tienes. Correcto.
Correcto, doctor, y qué complicado, porque se habla de un nuevo juicio político, como usted también lo manifestó, por los audios filtrados, pero con esos grupos móviles que hay en la Asamblea Nacional, al final queda en nada. Francisco Jiménez hoy dijo que la postura del gobierno es de que los vocales del Consejo de la Judicatura continúen en sus funciones. Dijo textualmente: he visto que están bastante activos buscando esos 5 votos, ojalá que no los encuentren, no creo que los vayan a encontrar. Los asambleístas tienen mucha claridad sobre cuál es la problemática en ese tema, tenemos plena confianza de que esa reconsideración no va a prosperar. ¿Qué opina, doctor, del pronunciamiento del ministro? Es una sinvergüencería, porque ¿quiénes tienen claridad, la supuesta claridad de que no cabe el juicio político? Solamente la tercera parte, más 5 votos, son los que tienen claro. Entonces no es que la Asamblea tiene claro, porque le falta solo 5 votos a las 2 terceras partes para destituir al Consejo de la Judicatura. Entonces no es que la Asamblea tiene claro. A ver, tiene claro el gobierno, los independientes, una parte de la izquierda democrática y casi la totalidad de Pachacuti. Esos son los que tienen claro, pero es la tercera parte. Tercera parte más 5 votos. Entonces, por ahí no es el tema. Pero además una cosa, de lo que deberían preocuparse es de decir lo siguiente: si yo estoy seguro de que son inocentes y que no cabe el juicio político y de que el tema es de otra manera, ¿por qué no votaron a favor del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué se abstuvieron? Porque ya la cantidad, y esto que lo vea el Consejo de la Judicatura, que salieron triunfantes y más o menos haciendo gala de un triunfo, nadie votó por ustedes. Exacto. La abstención es lo que los salva, porque son votos que no se suman a la mayoría. Eso los salva. Pero realmente ustedes no tuvieron aceptación ni de un voto. No tuvieron un voto a favor, uno, incluyendo los de Creo. Todo el bloque de Creo se abstuvo. O sea, el Creo no cree que debe permanecer el Consejo de la Judicatura, me abstengo. Pero además la abstención no es neutralidad. La abstención siempre será una alcahuetería. Al que no quiere pronunciarse, se abstiene, como que no le duele el país. Entonces se acogen a este derecho. Es un derecho que no les viene bien, porque tarde que temprano el pueblo tiene que tomar cartas en el asunto. Lo mismo que las elecciones. No pueden dejar pasar lo que está pasando con Pachacuti, porque ya vendrán los candidatos de Pachacuti en estas elecciones seccionales y en lo que venga luego a nivel nacional. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Va a votar otra vez por la CONAIE? ¿Va a votar otra vez por los candidatos del movimiento indígena? ¿O sencillamente no entienden los temas que están pasando en el Ecuador? El tema es sumamente grave. Correcto, doctor, y justamente me quiero irme para esos temas. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.